Muy buenas tardes, bienvenidos a Sevilla TV este lunes 14 de noviembre. Buenas, Manolo. Muy buenas tardes. ¿Qué programa tenemos hoy, eh? Claro que sí. Hoy, que se celebra el Día Mundial de la Diabetes, nosotros aquí vamos a hablar con Susana Ruiz, que ha escrito un libro, 111 historias de personas que tienen diabetes. Es un libro que nace con el objetivo pues, de concienciar a la población. Pero también, además de eso, nos vamos a ir hasta un sitio que nos encanta. Vamos a irnos hasta el Mercado del Tiro de Línea, porque allí nos atiende el presidente de la Federación de Mercados de Abasto de Sevilla, que nos va a comentar, nos va a hablar sobre la nueva ordenanza municipal que va a comenzar a regular pues, los mercados de abasto de toda la ciudad. Y en la segunda parte del programa, Isa, vamos a meter una moto, una Superbike, aquí no en el estudio, pero sí en el exterior de la televisión, porque vamos a estar con el campeón de España de Superbike Junior, Pepe Osuna, que se ha proclamado campeón de esta categoría y viene a enseñarnos su moto. Y también estaremos con un bonito acto que ha realizado el Sevilla Fútbol Club junto a la Fundación Andes para, bueno, pues dar conciencia de todo lo que mueve esta fundación y ayuda a los pequeños. Y en el último tramo ya, un poquito de arte, que ya sabes que estamos en el FES y tenemos que hablar de las artes escénicas y estaremos con Raúl, el director de la compañía Periférica, para hablar un poquito de su actuación que estrena en ese festival, en el FES. Pues todo esto y mucho más enseguida, no se muevan, que volvemos. Venga. Bueno, ya lo avanzábamos, hoy se celebra el Día Mundial de la Diabetes y aprovechando esta efeméride nosotros vamos a presentarles el libro 111 historias con diabetes. Es un libro que nace de una enfermedad común, de la diabetes, pero que a las personas que la padecen le obliga a dar un giro de tuerca a toda su vida. Este libro nace precisamente con esa intención de no solo darles voz a las personas que lo padecen, sino también a ponerle nombre y apellido. Sí, así es. Y es que nuestra protagonista, Susana Ruiz, que es la autora de este libro, se encuentra inmersa en muchísimos proyectos para dar visibilidad a esta enfermedad de la que no se habla mucho. Y por eso ha querido contar el relato de 111 personas que padecen esta enfermedad y ponerlo en forma de libro para dar eso, para concienciar a otras personas que no sufren esta enfermedad, pues de los contratiempos que viven en su día a día. Y bueno, pues ya está a través de videollamada nuestra amiga Susana Ruiz. Susana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por invitarme. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Espero que bien y sobre todo, sí. ¿qué es lo que nos vamos a...? Porque lo hemos anticipado un poco, ¿no? El relato de 111 personas, pero creo que hay relatos de todos los estilos, habida cuenta de que no son todas las mismas profesiones y que cada persona, obviamente, pues tiene un día a día diferente, ¿no? Exacto, es lo que queremos. El objetivo era precisamente mostrar una realidad, que por encima de esta patología lo que podemos encontrar son personas con la necesidad de perseguir sus sueños y con sus expectativas propias cada uno de vida. Por eso es un libro muy plural en el cual encontramos a personas con diabetes, mamás, papás, niños, de todo tipo de profesiones, de todos los puntos de España, incluso gente de Argentina y de Uruguay, que han querido contar su experiencia para dar la parte más humana de esta patología. Vamos a empezar un poco por entender, ¿no? Porque hablamos de la diabetes, Susana. No todos, o sea, las personas que no lo padecemos decimos, bueno, las personas que tienen diabetes parece ser, o a simple vista tienen un día a día normal, pero no es así. Eso es lo que cuenta tu libro. Son personas que tienen que luchar y tienen una vida bastante distinta y sobre todo marcada, ¿no? Pues por la necesidad de estar inyectándose insulina, no tomar azúcar, hay muchos alimentos que tienen azúcar. Por explicar un poco cuáles son estas historias y cómo afecta la diabetes a la enfermedad y al día a día de una persona. Precisamente lo que queremos es concienciar, ayudar y visualizar, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucho desconocimiento en una patología que está muy, muy extendida y cada vez más, incluso antes del COVID se determinaba que era incluso una pandemia, ¿no? Por lo tanto, el día a día de una persona con diabetes supone un reto continuo. Tiene que estar tomando decisiones. Hace poco se ha publicado un artículo de más de 100 decisiones al día, estar continuamente controlando sus niveles de glucosa, planificando todas sus actividades diarias, que si va a llevar a cabo alguna actividad física tiene que cambiar sus dosis de insulina, controlar los hidratos de carbono que ingiere. Ya no es tanto no tomar glucosa, sino contar los hidratos de carbono
que va a ingerir en función de la actividad física que va a llevar a cabo para controlar y saber qué dosis de insulina necesita, ¿no? Entonces es una continua planificación, que da igual que tengas 3 añitos, que tengas 50, que tengas 70. En el caso de los peques, pues serán los papás los que estén detrás, pero ya cuando hablamos de adolescentes o gente ya adulta, tienen que ser ellos mismos, ¿no? Con lo cual también queremos dar esa parte positiva, por decirlo de alguna forma, de la diabetes para que sepan esos valores con los que contamos, que es precisamente una gran capacidad de adaptación y de planificación y de responsabilidad. Bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? Estás inmersa en muchísimos proyectos para dar visibilidad a esta enfermedad, pero ¿qué es lo que te lleva a escribir el libro? ¿Qué es lo que te lleva? Porque también has escrito anteriormente otros, pero ¿por qué te lanzas y por qué crees que este es un buen mecanismo para dar eso, visibilidad y concienciar a la sociedad? Llevo 10 años con este objetivo, visualizar, ayudar y concienciar. He impartido charlas en diferentes puntos de España, en asociaciones, en clubs y demás. Y al final lo que quería era contar la historia que me hubiera gustado a mí cuando tenía 11 años y me diagnosticaron diabetes, ¿no? Que alguien viniese y me contase que podía perseguir sus sueños. Todas estas personas que estáis viendo son los protagonistas del 111 y me llevo a contarlo en un momento personal complicado porque había pasado, bueno, pues por una operación de hernia discal y demás, y contaba con tiempo. Y como la gente me había ayudado a contar mi historia, Los sueños no tienen cima, es el primer libro, bueno, pues decidí contar la historia de los demás. Y me puse en contacto con muchísima gente que he conocido a lo largo de estos años y luego también lancé por internet un llamamiento. Incluso veis que hay perritas con diabetes, hay perros de alerta médica. Bueno, pues fue como surgió la idea y ha sido un proyecto muy bonito y que nos ha aportado a todos muchos y de lo que va a seguir aportando. Avanzado un poco, que has tocado todas las edades prácticamente, distintos perfiles de personas, pero ¿cuáles son las realidades que te has encontrado en este libro? Cada persona, no hay dos diabetes iguales, ¿no? Y una pregunta que también lanzaba era qué le dirían a su diabetes. Bueno, pues ha habido de todo, ¿no? La mayor parte pues no le dirían palabras bonitas, palabras que no se pueden pronunciar, pero también muchos les darían las gracias, precisamente porque cuando a veces recibimos un golpe en la vida, somos capaces de hacer cosas que quizá no nos hubiésemos planteado, ¿no? Como subir montañas o retos deportivos, también de la gente que han conocido. Y luego también hemos visto una realidad y es que hay un desconocimiento en la sociedad enorme, una falta de empatía en muchos centros pues de colegios, ¿no? A la hora de que los niños vayan a excursiones y demás, que yo pensaba que era algo que habíamos superado, y un desconocimiento también por parte del sistema sanitario cuando la persona ingresa por otro motivo que no sea la diabetes, ¿no? En otra sección que no sea la diabetes. Con lo cual, yo creo que es un libro que va a dar mucho de qué hablar y que era necesario para que la gente pudiera expresar lo que vive cada día y la realidad. Bueno, ahí hemos visto a una integrante de estos relatos, de estas historias, que es nuestra compañera Rocío, que también forma parte, ahí ha salido, que también forma parte del libro. Yo no sé si a raíz de escribirlo, ahí la vemos, a nuestra compi trabajando, como siempre, una trabajadora impresionante, pero a lo que te iba a preguntar, yo no sé si a través de los diferentes relatos que has ido conociendo, obviamente hay mecanismos y patrones comunes, ¿no? Como el pincharse, el medir el nivel de azúcar, pero no sé si te ha sorprendido que pues haya un patrón común en todos, independientemente de esto que te estoy comentando, de estos mecanismos que te estoy diciendo. Sí, la capacidad de planificación, la capacidad de organización, la responsabilidad enorme, incluso lo pesada que se convierte a veces esa mochila azul para todos nosotros y nosotras, ¿no? Y un denominador común que he encontrado es la falta de apoyo psicológico en el diagnóstico, ¿no? Cuando te dan este diagnóstico, tanto si eres niño o niña o ya adulto, bueno, pues te va a influir de dos formas quizá diferentes, ¿no? Entonces hay una falta, parece que lo tienes que aceptar sin más y entras ya en una bucle de formación enorme, ¿no? Que te dan en el momento del diagnóstico y la falta de apoyo psicológico para afrontar esta nueva situación. Eso es algo que ha salido un denominador común entre todas las personas que he entrevistado. ¿Y cómo es convivir
y voy a poner aquí otra palabra, coexistir con la diabetes, bueno, ya no solamente los enfermos, porque yo entiendo que esto también pues afecta al entorno, ¿no? Claro, por supuesto, o sea, sobre todo aquí tiene que estar involucrado todo el entorno de la persona, ¿no? Tanto familiares, amigos, gente del trabajo. Siempre hay que contarlo, hay que decirlo, oye, que sepáis que tengo diabetes por si acaso ocurre algo, que sepan cómo actuar, y es importante que las personas que están alrededor se involucren, ¿no? Simplemente muchas veces pues preguntando qué tal están, pero tampoco de forma continua y tampoco juzgándoles cuando se quieran comer un postre, porque realmente las personas con diabetes podemos hacerlo, simplemente tenemos que contar los hidratos, ¿no? Había como anécdota pues personas que cuando sufrimos una baja de glucosa, una hipoglucemia, pues contaban que en el trabajo llevaban a los compañeros pues algo de chocolate, etcétera, ¿no? Y que aprovechaban el momento para poder tomarse un bombón y que todos decían no, esto no, y el pobre que estaba sudando, pasando una hipoglucemia, pues tenía que empezar a dar explicaciones, ¿no? Pues claro, esa falta de conocimiento hace que se sucedan este tipo de situaciones, ¿no? Pero bueno, al final el entorno es fundamental y también tienen cabida en este libro. Es verdad que es lo que dices, ¿no? Es verdad el tema de la concienciación, porque yo te cuento un caso personal. Hasta hace muy poco no sabía este aparatito que os ha facilitado muchísimo la vida de la medición del nivel de azúcar, que normalmente se coloca en la parte posterior del brazo. Yo reconozco, Susana, que hasta hace muy poco tiempo no sabía lo que era y por qué esas personas lo llevaban. Así que fíjate que lo que tú estás defendiendo y estás peleando es algo que es importante, ¿no? Al final, seguro que a nosotros nos pasa con otras patologías. Quiero decir, nos tenemos que acostumbrar a vivir en una sociedad plural en la que cada uno tenemos nuestra propia mochila, porque aquí nadie se libra de tener su propia mochila personal, sus propios problemas o dificultades, pero que tenemos que acostumbrarnos a que la sociedad es plural y poder empatizar con los demás en lo que tengan, ¿no? En la mochila que tengan. Al igual que comentabas que tú tenías un desconocimiento en ese sentido, que es normal, pues yo seguro que lo tengo de otra patología y a mí no me importa aprender y tender la mano a otra persona a saber cómo la puedo ayudar. Otra cosa que se ha visto en este libro es la evolución de la diabetes, ¿no? Yo llevo con esta mochila 30 años, pero es que hemos entrevistado a gente con más de 50 años de diabetes, con lo cual la evolución tecnológica ha sido el boom, una forma en el cambio de tratamiento brutal y en la mejora de la calidad de vida de la persona, ¿no? Tu primer libro, Susana, provocó una oleada de reacciones de personas que te daban las gracias, ¿no? Por haber hablado sobre tu caso, por haber contado tu experiencia con la diabetes. Yo no sé, ¿qué te han dicho de este segundo? Pues, a ver, para mí ha sido una gozada, de verdad, porque he disfrutado tanto de las entrevistas por el canal de YouTube, en Susana Lagún, donde la gente puede ver las entrevistas que he colgado, y luego novelando, ¿no? Porque al final lo que he hecho ha sido novelar la historia de cada uno en forma de cuento. O sea, contando la realidad, pero novelando. Y la gente está muy agradecida porque se ha expresado en forma de broma. Alguno me ha dicho que me ha contado cosas que no sabía ni su mujer. Bueno, pues al final la gente se abría mucho, se sinceraba y yo creo que ha sido pues incluso una forma de terapia, ¿no? Para mí también, incluso para poder aprender, seguir aprendiendo. Y una idea pues original y bonita de poder comunicar una patología crónica de una forma diferente, en la cual tienen cabida todo tipo de diabetes, ¿eh? No hemos querido hacer distinción entre diabetes tipo 1, tipo 2, gestacional, LADA, porque al final todos somos la misma familia. La diabetes es una enfermedad que o bien naces con ella o bien pues se genera en el organismo posteriormente, pero a los pequeños, a los que nacen con esta enfermedad, ¿hay algún tipo de concienciación o de ayuda o se le dice o cómo se le trata? Porque también es un tema también bastante complejo y es importante de que vayan adquiriendo, porque ellos tienen que saber las mediciones que se tienen que hacer. Son mucho más conscientes de lo que nos imaginamos. Los niños son como esponjas, entonces tal y como nosotros les transmitamos la información, pues al final ellos van a ser capaces de asimilarlo de una forma mucho más natural que una persona que a lo mejor tiene ya su vida más o menos hecha, ¿no? Su rutina con 20, 30, 40 años y que de repente le llega el shock, ¿no? Claro, hay tantos tipos de diabetes. El tipo 1, que normalmente ocurre en personas pues, más niños, infantil y demás, que el sistema inmunológico ataca al páncreas y por lo tanto deja de funcionar, deja de segregar la insulina.
Y el tipo 2, que es ya en personas más adultas, que suele ocurrir, bueno, pues que se produce una resistencia a esa insulina. Y los niños, de verdad, por norma general, tienen unos valores y la vida les ha obligado a madurar antes de tiempo. Pero yo creo que hay que darle la vuelta y aprovechar eso para poder ayudarles a tenderles la mano y precisamente darles todas las herramientas para que persigan sus sueños, no ponerles trabas. Susana, hablas de los pequeños y a mí me surge una duda, porque ellos, bueno, desde que son muy pequeños asumen la enfermedad como parte de su vida, con lo cual, como dices tú, no es mucho más natural, pero yo no me imagino cuando a ti con 20, 30, 15 años te dicen tienes diabetes y tu vida cambia desde ya para allá. Yo no sé cómo bueno, tú que lo has vivido, ¿cómo has asumido tú esa nueva realidad? Que, no sé, supongo que te quedarías en shock, entiendo, ¿no? A ver, yo tenía 11 años y es verdad que yo la diabetes la conocía porque tanto mi mamá como mi papá tenían los dos, con lo cual yo la conocía pero en tercera persona, no era lo mismo. Entonces, bueno, pues hay un momento de rebeldía, ¿no? Sobre todo cuando sales del hospital, o por lo menos lo que me ocurrió a mí. Mientras estás en el hospital todos tenemos en la cabeza que te van a curar, ¿no? Y cuando salgas ya se acabó, ¿no? Es como cuando enfermas y tu mamá te da un jarabe, ¿no? Para que te pongas bien, pero ya está. Pero no, cuando sales, la realidad de la persona con diabetes empieza cuando sale del hospital y cuando se encuentra en su casa y se topa con la realidad de que todo lo que hacía hasta el momento tiene que cambiar y tiene que aprender. Por supuesto consiste en adaptar la diabetes a tu vida y no al revés, pero al principio hay un aprendizaje que se hace duro, nuevas sensaciones que tienes que aprender a entender, como son las hipoglucemias, las bajadas de azúcar, las subidas, mareos, ¿no? Nervios. Tienes que aceptar todo esto. Por eso hablábamos antes de la parte psicológica, que para muchos es súper necesario. Luego hay una parte en la adolescencia que a todos nos alteran las hormonas, tengamos diabetes o no, en la que muchos niños que vienen de una etapa infantil con la diabetes se frustran porque lo hacen todo perfectamente, pero sin embargo las hormonas les juegan una mala pasada y sus niveles de glucosa no son los perfectos, ¿no? Pues todo esto necesita un apoyo y necesita que cuando vayamos al médico especialista sepa escucharnos, ¿no? Bueno, una última, Susana. ¿Qué llamamiento le harías a las administraciones? Pues muchas cosas, sobre todo que hay una falta de conocimiento, aunque parezca mentira, en muchos hospitales, cuando ingresamos una persona con diabetes por otra patología o por otra enfermedad que no tenga nada que ver con la diabetes, en cuanto al tratamiento de esta misma. Que nos escuchen, que nosotros sabemos cómo manejarlo porque lo hacemos todos los días. Pediría una especialidad en esta patología porque es lo suficientemente complicada como para que la exista, ¿no? Y sobre todo para los niños y niñas pediría que, tanto que se habla de inclusión y de no hacer de menos a los demás en los colegios, que sean los primeros los que den el paso y afronten la pluralidad de la sociedad y que no les pongan trabas. Susana, muchísimas gracias. Yo te agradezco que hayas participado en este programa porque yo me reconozco que era una analfabeta de la diabetes. Yo, como decía Manolo, acabamos de descubrir lo del parche y es verdad que bueno, como hay mucha gente que la padece, hay distintos niveles, pues como que yo pensaba que era algo mucho más común y mucho más natural, o que, bueno, que se vivía con mucha más naturalidad, y ahora escuchándote a ti, pues bueno, acabo de entender que no, que para nada, y por eso creo que es importantísimo que hayas estado con nosotros. Totalmente. Porque esa misma apreciación mía supongo que habrá sido la de... Sobre todo ayudarnos a empatizar un poquito, que es de lo que se trata. Con todos, con todo tipo de patologías. Los que quieran, pues el libro entra en edición este día, el 14 de noviembre, el Día Mundial de la Diabetes, y porque está en proceso de edición, pero se puede reservar en libros.com. Así que a ver si podemos contar todas estas historias. Pues nosotros lo vamos a seguir de cerca. Muchísimas gracias por habernos atendido, Susana. Nos vemos. Gracias a vosotros, un abrazo enorme. Bueno, Manolo, y nosotros pues continuamos con más... Tenemos que seguir, y tenemos que seguir con una cosa que a mí me encanta, porque tú sabes que yo soy fanático de los mercados de abastos y vamos a visitar uno, que es el del tiro de líneas, que a mí me encanta especialmente.
Bueno, una nueva ordenanza que yo entiendo, Paco, que abre una vía a que, bueno, más que nada a no ver puestos cerrados en los mercados de abasto, que es muy importante, y sobre todo que el ciudadano se acerque a los mercados, ¿no? Hombre, evidentemente a nosotros, a los mercados, nos mata el que haya puestos vacíos dentro de los mercados. Es una pelea que llevamos desde hace muchos años con la Delegación de Consumo y con la Alcaldía, explicándole, diciéndole y pidiendo que se haga lo más posible porque no haya ningún puesto vacío en ningún mercado de Sevilla. Entendemos que no es fácil, entre otras cosas, porque cuando vamos a la delegación y hablamos con Luisa, que por cierto quiero decir desde aquí que es un encanto, que es una persona que siempre está, que hace lo posible porque esto salga adelante, pero cuando hablamos con ella, cuando vemos toda la problemática que hay en consumo en cuanto a falta de personal, entendemos que no puede seguir para adelante la tramitación de los puestos y que no puede haber, digamos, una fluidez en que los puestos se vayan ocupando. Entonces nuestra demanda y, digamos, nuestra queja es que de una vez por todas la Delegación de Consumo tenga el personal necesario para que funcione en condiciones. Antes de meternos un poco más en el tema, ¿cómo habéis valorado desde los mercados, ¿no?, esta nueva ordenanza municipal? Hombre, vemos la intención, la buena intención de este ayuntamiento, de esta nueva corporación o de esta corporación, y el interés, las ganas porque esto se solucione. Entonces, desde ese punto de vista, no podemos más que estar contentos, que darle las gracias al delegado y al alcalde, y de que esto vaya para adelante, y de que una vez por todas, de que desde hace muchos años no tenemos una ordenanza, y sobre todo necesitamos una ordenanza que sean fluidas, que al final solucione la problemática de los mercados, y entendemos que esta con el tiempo se irá viendo, pero en principio nos parece que es una buena ordenanza. Porque ¿cuál es el problema real del día a día en el mercado? Bueno, el problema real del día a día en el mercado, primero es que necesitamos que las administraciones nos quieran, que las administraciones, bueno, pues pujen por los mercados, que estén ahí pendientes de ellos, entendiendo que el mercado no es solo una forma de venta al uso como cualquier otro comercio normal. Los mercados dentro de los barrios estructuran los barrios, las zonas, y además son los centros sociales en la mayoría de los casos que aunan y que hacen que muchísimas personas del barrio, de la zona, cuando lleguen aquí se sientan queridas, se sientan que están en su casa y sientan que es el sitio donde vienen a hacer el día a día durante muchas horas del día. Para nosotros los clientes no son, cuando llega alguien a mi puesto yo no le digo ¿qué quiere usted? Le digo hola, ¿qué pasa Antonia? O ¿qué pasa José? ¿Cómo está el niño? ¿Cómo has pasado la noche? ¿Cómo ha ido la cosa? Entendemos que es una cosa entrañable entre clientes y proveedores. Es el negocio cercano del ciudadano. Claro, pero además con la particularidad de que como es un sitio grande, un sitio donde hay muchísimos servicios, pues la gente viene aquí y está aquí muchísimo tiempo. Además, bueno, dentro de esa ordenanza, hablando de los servicios, también hay una ampliación de servicios. Se habla de abrir los mercados pues a otro tipo de negocio, como por ejemplo el negocio textil, entre otros muchos. ¿Cómo valoráis vosotros eso? ¿Lo veis necesario? Sí, nosotros desde la Federación abogamos porque mientras más diversidad de oferta haya, pues muchísimo mejor para los mercados. No es lo mismo que una persona venga aquí y solamente se encuentre con 3 clases de ventas a que se encuentre con 5 o con 10. Lo único que desde la Federación entendemos, y sobre todo es una pelea que llevo yo durante toda la vida, que no podemos tener los mercados como si fuesen unos centros hosteleros. Vemos y que es necesario que haya un bar, un centro donde se venda café, cerveza, donde la gente pueda tomarse una copa, pero entendemos ya y vemos que cuando se colapsan los mercados con centros de bares y de
y de hostelería, pues ya empieza la cosa a funcionar un poquitín mal. Por lo demás, llevamos muchos años y este mercado es un ejemplo, el mercado del tiro de línea es un ejemplo en que aquí tenemos una zapatería donde se repara calzado, tenemos una mercería, tenemos una arboristería, tenemos, bueno, pues servicios floristería, joyería, o sea, tenemos servicios de muchísima variedad y muchísimo calado dentro de las necesidades de los usuarios y de los vecinos de la zona y de todos los que nos visitan, y es algo que evidentemente da muy buen resultado y es necesario. Se habla también en la ordenanza de los veladores. Yo con la hostelería tengo un problema y lo tengo desde siempre, cuando la hostelería es abusiva dentro de un mercado, cuando está saturado un mercado de hostelería. Evidentemente los hosteleros tienen que tener veladores. Los hosteleros hay que darle la máxima facilidad a los que están ya dentro de los mercados, hay que darle la máxima facilidad para que puedan desarrollar su negocio y para que evidentemente económicamente les sea factible. Necesitamos que la hostelería tenga veladores, pero vuelvo a decir lo mismo, que no todos los mercados admiten más de 1 o 2 negocios de hostelería. Bueno, ya por terminar, ¿crees que esta ordenanza municipal va a renovar la imagen que tiene, bueno, que tiene la ciudadanía de los mercados y sobre todo acercar también a jóvenes generaciones que por no ir al mercado al final acaba yendo al súper, que también, bueno, ya hay súper que tienen de todo? Yo no sé si esto va a ser, o sea, va a ayudar a que vuelva la gente a venir al mercado. Hombre, la ordenanza en sí, al fin y al cabo, es una ley. Lo que va a hacer es organizar. Desde el ayuntamiento se están tomando muchísimas medidas. Tenemos que estar muy contentos con la función que hacen para que los mercados funcionen. Necesitamos, lo que dije antes, que nos quieran un poquito más, que las administraciones, además de decir, no, si yo soy de mercado, si yo voy al mercado siempre, además necesitamos que nos quieran. Somos unos sitios de venta, unos establecimientos de venta donde hay muchísimos mini vendedores. O sea, no es como, por ejemplo, un supermercado donde hay un gerente o un jefe que es el que lo organiza todo. Aquí nos tenemos que ir organizando uno a uno, con lo cual surgen problemas, surgen diferencias, que las solucionamos en el día a día, que no hay mayor problema. Pero lo que de verdad necesitamos es que cuando tengamos un problema, cuando necesitemos algo, la administración, y en este caso el ayuntamiento, esté ahí para resolverlo. Ahí estaba el mercado de abastos del tiro de línea, y es que en general los mercados de abastos de nuestra ciudad son una joya que todos los sevillanos tenemos que cuidar muy mucho y mantener vivos. Bueno, vamos a seguir, vamos a continuar, pero antes tenemos que irnos a publicidad y a la vuelta tenemos muchas más cositas por aquí, por Sevilla TV. Bueno, ya estamos de vuelta y ahora nos vamos a ir a los exteriores de nuestra televisión, porque era prácticamente imposible meter la moto de Pepe Osuna, el flamante campeón de España de Superbike Junior, aquí en el estudio, y por operatividad pues nos hemos tenido que trasladar afuera a los exteriores de nuestra televisión para hacer este maravilloso reportaje y conocer cómo ha sido pues ese campeonato de España que ha ganado este piloto de Écija. Así que vamos a conocerlo. Hoy nos hemos salido del plató, pero continuamos en nuestros estudios, en los exteriores de PTV Sevilla, y la ocasión lo merece, porque fíjense lo que nos hemos traído aquí, la moto campeona del Campeonato de España de Superbike Junior. Esta ha sido la moto campeona, pero sobre todo porque la ha hecho campeona nuestro invitado, Pepe Osuna. Muy buenas, querido. Hola, muy buenas. Bueno, nos has traído la moto. Esta moto es la moto campeona de ese campeonato que decimos. Es una maravilla, ¿eh?
Sí, la verdad que es una moto espectacular. Es una moto que, bueno, para aquellos que estén un poco familiarizados con el mundo del motor, es una Superbike, quiere decir que es prácticamente una moto de calle, pero con algunas variaciones, ¿no? Sí, es una moto totalmente de calle, que se le pueden hacer muy pocas modificaciones. Chasis y todo el motor es original, se le puede tocar muy poco. Y después un poco lo que son los frenos, que solamente los discos y el escape. Porque obviamente también pues se le quita todo el tema de los faros, de todo aquello de, bueno, pues, que no es necesario para el circuito y sobre todo para intentar que gane un poquito de velocidad, de caballos, ¿no? Que es de lo que se trata la película, ¿no? Sí. No sé, cuéntame qué diferencia en cuanto a la conducción tiene, porque sí que es cierto que hay determinadas cosas que no son iguales que una moto de una Moto 3, por ejemplo. Esta es un poco menos rígida, ¿no? Quizás, ¿no? Sí, la verdad que es lo que más caracteriza a esta moto, sobre todo que es una moto de calle y sobre todo tiene un chasis mucho menos rígido, mucho más flexible y la hace una moto, la verdad, que bastante más divertida. Con esta moto puedes entrar derrapando a la curva y salir derrapando. Con una Moto 3 como un prototipo de ese estilo, pues la verdad que es muy complicado. También es una moto que pesa mucho más, pesa casi el doble que una Moto 3 y la verdad que también tiene bastante menos potencia, pero lo hace una categoría súper divertida y con las carreras con muchos pilotos en el grupo. Pepe, bueno, para aquello, si mi compañero Juanma se puede echar un poquito para atrás para ver sobre todo... Pepe, ¿cuánto pesas, Pepe? Ahora mismo con ropa de mono y eso, sobre unos 64 65 kilos. ¿Y la moto? 150. La diferencia de peso es abismal, con lo cual supone una conducción bastante complicada porque obviamente tienes que tirar de la moto sobre todo para tumbarte, los giros, en fin, todas esas cuestiones son importantes también dominarlas. ¿Eso cómo se hace? Bueno, pues la verdad que soy uno de los pilotos con menos estatura del campeonato, lo cual me lo complica un poco más, ya que hay pilotos que compiten con 18 años, 19, yo con 15 años. Al final tengo que entrenar muchísimo físicamente, bastante más que los otros pilotos para ponerme más fuerte y ser más, también, no es fuerte, sino también más flexible, pero para poder dominar bien la moto. ¿Qué velocidad has llegado a coger con la moto? La máxima de este año ha sido en Estoril, 220 km/h. 220 kilómetros, lo mismo que yo con mi Vespa por aquí por la avenida de la Palmera, más o menos la misma velocidad llevamos, Pepe. No sé si este idilio con la Kawasaki, este es el modelo Ninja, ¿verdad? Sí. No sé si te ha costado más o te ha costado menos o desde primera hora has sabido compaginarte bien con la moto. Bueno, pues la verdad que desde los primeros test que hicimos en Almería con el equipo fui bastante rápido. Me divertía mucho encima de la moto, que era sobre todo lo más importante, y al final pues de cara a eso pues salieron ya los tiempos en todos los circuitos que íbamos rozando los récords y no los íbamos batiendo como hemos conseguido en muchos, y la verdad que es una moto espectacular, yo me siento súper cómodo con ella y voy a intentar durar lo máximo con esta moto. El campeonato ha estado disputadísimo hasta la última carrera en ese circuito tan mítico de Jerez. No ha conseguido Pepe la victoria, pero no sé si desde desde los primeros compases del campeonato tenías buenas sensaciones de que podías llegar a conseguir el título final. Sí, bueno, el objetivo de esta temporada al final era conseguir el campeonato, tanto el equipo como yo. Y bueno, pues lo hemos podido conseguir. En las primeras carreras ya estuvimos siempre en el grupo de adelante, siempre luchando por la victoria hasta la última vuelta, incluso hasta la última décima. Este año hemos conseguido, si no recuerdo mal, 6 victorias de 12 posibles, así que no está nada mal. Y también muchísimos podios, que es lo más importante, que hemos sido siempre regulares y casi siempre en todas las carreras hemos estado en el podio. Pepe, vente para acá porque quiero que me expliques también el sistema de cambios que tiene, porque eso sí es una de las cuestiones también que se varía para que sobre todo tenga un cambio rápido y no se pierda el poder darle gas a la moto, ¿no? Sí, bueno, al final lo único que llevamos es un embrague STM italiano, que la verdad que funciona de maravilla. El embrague, perdona, que es este, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Esta es la maneta de embrague. Después aquí tenemos la maneta de freno, que es totalmente de serie. Al final lo que cambiamos un poco es la maneta, pero el sistema es todo de serie. Y después aquí esta palanquita que vemos es un freno trasero. Sí. Ese es un freno trasero que utilizamos unos cuantos de pilotos, que eso al final te hace rascar unas décimas
ya que normalmente los pilotos que vamos rápido utilizamos mucho el freno atrás, en curva, entonces para las curvas de derecha, como no llegamos con el pie, lo utilizamos ahí en el dedo. Es que claro, cualquier avance, mejora que se pueda tener es fundamental, sobre todo para ganar. Un simple caballo te ayuda a conseguir un tiempo pues que puede darte la victoria en una carrera. Sí, al final los entrenamientos cronometrados están decididos por menos de una décima. Al final en las carreras entramos los 10 primeros pilotos en casi menos de un segundo. En las últimas carreras hemos entrado los 3 primeros pilotos en menos de una décima, para que veas lo ajustado que está. Fíjate, bueno Pepe, el futuro, el año que viene, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Dónde te vamos a ver sobre todo? Porque también hay que estar muy pendiente de ese campeonato mundial, ¿no? De que donde tú quieres verdaderamente participar. Sí, bueno, el objetivo es ir al campeonato del mundo de Superbike con esta misma moto. Sabemos que podemos hacerlo bastante bien, pero hace falta ayuda económica, hace falta patrocinadores, así que bueno, estamos buscándolos para poder participar, ya que sabemos que seríamos uno de los grandes favoritos al título. Sin duda alguna. Me quiero fijar porque creo que sí. Si te vienes para acá, Juanma, esto es lo más significativo de la moto y con lo que nos vamos a quedar. Este número 1, que sin duda alguna pues da esa, bueno pues a todo el que vea la moto da la premisa de que está ante un campeón, Pepe. Y sin duda alguna es motivo de orgullo para ti, para toda tu familia y sobre todo para el equipo. Sí, bueno, es el motivo de todo el trabajo que hemos hecho durante estos años, tanto el equipo como yo. Al final el equipo no tenía ningún título nacional, que al final lo han conseguido conmigo, igual que yo. Representa todo el trabajo, no solo de un año, sino de años anteriores y también sobre todo esta temporada, que hemos trabajado muchísimo, tanto el equipo como yo y todas las personas que están atrás, que parece que son pocas, pero no. Bueno, Pepe, pues sin duda alguna nosotros estamos encantados de que estés aquí y sobre todo vamos a estar muy pendientes porque el año que viene sin duda veremos a Pepe Osuna en el Campeonato del Mundo. Muchas gracias. Lo dejamos con la magnífica moto. Y ahora vamos a continuar con cuestiones deportivas, pero enfocada en el aspecto social, porque es tremenda la labor que están realizando tanto la Fundación del Sevilla Fútbol Club como la Fundación Andes, donde han firmado pues, un acuerdo para llevar a cabo determinados proyectos que ayuden a esta fundación, a Andes, así que vamos a conocerlos. 11 pequeños niños y niñas de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Andalucía, ANDEX, vivieron con máxima emoción los instantes previos al inicio del último encuentro liguero del Sevilla en casa en este 2022. Una vez finalizado el partido, los futbolistas del primer equipo compartieron momentos también con los niños, que intercambiaron incluso una serie de regalos para cerrar un día que a buen seguro desde dicha asociación recordarán siempre. ¿Cuál es tu jugador preferido del Sevilla? Rakiti, ¿Cuál es tu equipo favorito del mundo mundial? el Sevilla, ¿Y tu jugador preferido? Navas, ¿Qué es lo que más te gusta del Sevilla? todo. Además, su presidenta María Luisa Guardiola recibió de manos del presidente del club, José Castro, una camiseta serigrafiada con Planta Cero Andex. El patrocinador social de la primera equipación sevillista presentó su candidatura con una nueva campaña para la construcción del proyecto Planta Cero, unidad de oncohematología para adolescentes, bajo el lema "Entre todos abriremos la puerta de la Planta Cero". Pues que nos ayuda y también los voluntarios que van allí a entretenernos más cuando estamos allí aburridos. ¿Y cómo se puede colaborar con Andes? Como tenemos muchas ganas de la Planta Cero, se puede colaborar en la página web.
Cabe destacar que esta acción pudo realizarse gracias a Socios.com, patrocinador del Sevilla, que tiene como objetivo permitir a los aficionados formar parte de las decisiones del club. Entre estas iniciativas se aprobó la de dar visibilidad a esta fundación y su causa en la camiseta. Además, la Fundación del Sevilla pretende ir mucho más allá de la visibilidad con el logo en las camisetas, sensibilizando sobre el cáncer infantil a lo largo de la temporada con el desarrollo de un plan de acciones de la mano de Andex. Asimismo, la Fundación Sevilla Fútbol Club, bajo el lema de la entidad Nunca te rindas, pone de manifiesto su compromiso social con estas organizaciones, cuyo fin será siempre generar un impacto positivo en la sociedad y sensibilizar a la ciudadanía. Andex, que lleva trabajando más de 30 años con familias afectadas por esta enfermedad, ofrece a los menores apoyo psicológico, ayudas económicas, orientación social y laboral, actividades de ocio dentro y fuera del hospital y fomentando la investigación y la mejora de las infraestructuras. Bueno, ya saben, vamos a seguir, porque ya saben que el FES pues, está inundando todos nuestros teatros de toda la ciudad, incluso las calles también, y vamos a hablar de una obra que se va a exponer este viernes, el viernes y el sábado a las 9 de la noche. La obra es Los brazos contra el cielo, de Raúl Cortés, que ya nos acompaña. Raúl, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar aquí, por venir, y no sé si un poco nervioso, porque llegue ya el viernes, o bueno, ya con tu experiencia y a estas alturas de la película. No, siempre, todavía se tiene. Sí. Es curioso, si no se tienen nervios, yo creo que es mejor ya apartarte de lo que estés haciendo. No, siempre, porque cada función es diferente. Y cuando eso sucede, te impone un respeto, ¿no? El saber que nunca todo está controlado, que siempre hay una serie de imponderables que se pueden cruzar, hace que el teatro siempre esté vivo, pero siempre tenemos el corazón en vilo. Los brazos contra el cielo. ¿Qué nos vamos a encontrar? ¿Qué vamos a ver? Tanto el viernes como el sábado a las 9 de la noche. Es correcto, ¿no? Es correcto. A las 9 de la noche en Viento Sur, en la sala Viento Sur. Correcto, que se me quedaba también el centro, es lo más importante. Pues vamos a ver una obra coproducida, una coproducción internacional entre nuestra compañía, La Periférica, que tenemos residencia en Morón de la Frontera, y el Teatro Experimental Fontibón de Colombia, en Bogotá. Hace unos años, ya llevamos unos años colaborando las dos compañías. Y este texto se escribe a partir de un hecho histórico que sucede en uno de los pequeños pueblos de tantos como hay en Andalucía, Casas Viejas, en 1933. Allí hubo un alzamiento anarquista y el gobierno de la República reprimió ferozmente ese alzamiento. Cuando el Teatro Experimental Fontibón conoce el texto, siente que está hablando de la historia de cualquier pueblo de Colombia. Y en ese acontecimiento se unen las dos compañías y decidimos mirar un poco al pasado para ver con qué ojo vamos a mirar hacia el futuro. Una reflexión sobre el desastre. Sí. Me gusta ese titular que se le podría dar, ¿no? A lo que vamos a ver en ese espectáculo. Porque creemos que la violencia social lo único que puede engendrar es el desastre. El momento en el que abdicamos del diálogo como una posibilidad de entendimiento, como una posibilidad de acercamiento al otro, lo único que nos queda ya es el abocarnos al desastre, ¿no? Y da igual de dónde venga la violencia. Al final, la violencia parece tener los mismos tics o tics muy parecidos, se ejerza de donde se ejerza. Y curiosamente, la termina sufriendo, en la mayoría de los casos, la misma gente, es decir, la gente de la calle. Totalmente. Yo siempre digo que cineastas, dramaturgos, actrices, actores, directores de compañías como tú, tenéis también una visión privilegiada, porque a la hora de representar estas cosas os sumergís tanto en temas como por ejemplo sabéis y detectáis el problema de dónde viene, y tenéis una visión y un análisis importante para la actualidad, para lo que está ocurriendo, y al final no hay tantas diferencias, tristemente. No la hay. Parece que la única relación, o por lo menos la relación que más ha frecuentado el ser humano con el otro, es la de la violencia, es la de la guerra. Miramos hace ya casi un siglo de este alzamiento en Casas Viejas y desgraciadamente hoy en día seguimos
hablando tristemente De violencia de en las violencia, calles, de la guerra, ¿no? Totalmente. Y parece que no aprendemos. Aún así, a mí no me gustaría instalar un discurso catastrofista, ¿no? Creo que hemos progresado, que se están haciendo muchísimos esfuerzos precisamente para ampliar la convivencia entre todos nosotros, entre todos los diferentes, porque no hay ni uno que se parezca al otro, ¿no? Y claro que hay trabajo por hacer, hay tarea por hacer. Pero bueno, también hay que valorar lo que se ha conseguido, ¿no? Y fíjate, en contraposición a todo eso, a los problemas sociales que surgen con los conflictos y los enfrentamientos, qué bonito que dos compañías de dos países diferentes pues se unan también para representar algo como lo que vais a hacer el viernes, ¿eh? Sí, parece irónico. Irónico, sí. Pero totalmente. Justamente de lo que estamos hablando y como lo hacemos al final contradice que ese destino parece inevitable, ¿no? De la violencia, de solamente relacionarnos a base de garrotazos, ¿no? Pues no, ha habido una compañía colombiana que ha estado durante 2 meses y medio viviendo en Morón de la Frontera justamente para poder estrenar esta obra. Y en Colombia la relación con la violencia es muy familiar. Totalmente. Hay mucha Totalmente. violencia allí, viven casi una guerra encubierta desde hace 70 años, de modo que lo que contamos ahí no es extraño que les resulte cercano, ¿no? Después te voy a preguntar, porque me resulta muy llamativo que, bueno, al lado del teatro allí en Morón hay ya una residencia también para artistas para que se puedan. Y quiero preguntarte por ese tema, pero más adelante, porque antes de la obra también quiero seguir hablando. ¿Qué mensaje se transmite? Ese mensaje que queremos que en este caso queréis que se interiorice por parte del público, ¿cuál es ese mensaje? Bueno, el mensaje es evidente. Es una obra que no está exenta de humor, ¿eh? Es densa, tiene intensidad, tiene profundidad, pero no está exenta de humor. Y el mensaje tiene que ver con la necesidad de mirar al otro y reconocerlo tal cual es, sin que nos asuste la diferencia, y entendiendo que el único puente posible que nos puede salvar, ya no solamente como individuos sino como comunidad, es abrir la mano y escuchar. Y escuchar desde donde estamos, ¿no? No se trata de que nosotros dejemos a un lado todo lo que somos, si es que somos algo cerrado y algo totalmente clausurado, ¿no? Pero no se trata de dejar al lado nuestra identidad, sino entender que la identidad no es un castillo, no es una fortaleza detrás de la cual te amurallas, sino que la identidad es un puente que podemos cruzar para encontrarnos a la mitad con el otro. Ahora sí, háblame un poquito de la compañía, de la periférica, porque fundáis ese teatro y a la vez fundáis también esa residencia para que, pues, a la hora de hacer este tipo de obras, pues tengan la posibilidad, los artistas que vienen a colaborar con vosotros, de que tengan una residencia donde poder quedarse, hospedarse y que, bueno, pues puedan estar aquí durante varias semanas para poder representarla y hacerla y ensayar y todo ese tipo de cosas. Pues surge de la necesidad. Surge de la necesidad. Pero a mí me parece, a día de hoy, una utopía cumplida. Te lo digo sinceramente, es una utopía cumplida, porque, bueno, tú imaginas algo así y te dices, bueno, pero ¿de dónde se saca la subvención? ¿De dónde se crea? ¿De dónde se mantiene? Todo ese proceso, ustedes lo habéis cumplido. Empiezo por el comienzo. Empieza La periférica se llama así porque en el mismo nombre ya está desvelando su filosofía. Nosotros somos de pueblo, nos sentimos de pueblo y queremos crear... De Morón de la Frontera. De Morón de la Frontera, de sí. Morón de la Frontera. Y queremos crear en el pueblo, porque en el pueblo hay más sigilo y menos prisa. Y esos son dos elementos fundamentales para la creación. Y además porque nos resistimos un poco a esa coacción de los tiempos en la que nos lleva a todos a las grandes capitales. Parece que, sobre todo si te dedicas al arte, ¿no? Si no estás en Madrid... Si no estás en Madrid no existe. No existe, no vales. Efectivamente, ¿no? Yo creo que más ese el calificativo. Y bueno, respetamos totalmente el camino de aquellos que quieran irse a Madrid, Barcelona, Londres, Nueva York. Pero es que ¿acaso la carcajada o la lágrima del espectador de una pequeña aldea o de un pequeño pueblo de Andalucía
conmueve menos o te lleva menos a la carcajada, a la risa, a la felicidad, que la que se da en un gran teatro de una gran capital, en absoluto. En absoluto. Entonces, como somos de pueblo y nos sentimos de pueblo, nos replegamos en el pueblo para crear. Y de ahí el nombre, somos de la periferia. Y la periferia representa un contrapeso a los discursos estéticos hegemónicos que vienen de esos grandes centros de producción, ¿no? que se concentran en las capitales. Y a partir de ahí habéis crecido una barbaridad. A partir de ahí, claro. Somos una compañía independiente y pensamos, a ver, ¿cómo nos gustaría a nosotros encontrarnos el pueblo? ¿Qué nos gustaría encontrar en el pueblo? Pues nos gustaría encontrar un centro de creación donde viniesen diferentes creadores de diferentes nacionalidades. ¿Lo hay? No. Vamos a ponernos manos a la obra. Y de ahí nace esa idea. Y de ahí nace la idea y nace sin subvenciones, ¿eh? Nace hecha por nosotros mismos. Quiero decir, yo vivo a la salida del pueblo, en el campo, y dijimos, ¿y si aquí construimos 2 habitaciones más y le ponemos camas? Abarataríamos la posibilidad de producir. Porque eso es lo que buscamos las compañías independientes, es decir, que el trabajo esté muy bien hecho, pero minimizar el coste. Claro. No podríamos hacerlo de otra manera. Que no hay ninguna manera de competir con, claro. en el panorama, claro. Claro, y aparte no podríamos sufragar los gastos de una compañía de Colombia, que son 7 miembros, si le tenemos que pagar un hotel, es imposible. No, claro. Entonces, esa es la manera de ¿lo soñamos? Sí. Pues vamos a hacerlo y nos ponemos a trabajar. Pero cuesta, ¿no? Cuesta mucho. cuesta sí. mucho y muchas canas. El otro día, es que yo creo, fíjate, también con una artista que está exponiendo en el FES, con Manuela Nogales, llegaba la reflexión de que la educación es tan importante y no educamos, nunca mejor dicho, a los pequeños en estas cuestiones, en el teatro, en la danza, y es sumamente importante para que posteriormente pues esa cultura tenga un peso. Claro. Y tenga sobre todo consumidores que entiendan eso. Claro. Figúrate que el teatro, se puede hacer teatro con una sola persona en escena, un monólogo, ¿no? Sí. Pero incluso el que hace monólogo necesita de un técnico fuera normalmente. Es decir, el teatro te está dando una enseñanza básica para vivir en sociedad, que es el trabajo en equipo, es la solidaridad, y para eso necesitamos humildad y sentido de la escucha. Muchos de los valores que parecen escasear hoy en día, ¿no? Y Raúl, ¿cómo está el teatro ahora? Ya si tienes que hacer eso... es una pregunta complicada. Si ese es tu gesto... Sí, es una pregunta complicada. Es cierto que tú que estás más metido, es cierto que hay dentro del mundo del teatro, no en general, pero en el mundo del teatro, un 90% de paro en los actores. Sí. Hay muchísimo paro. La epidemia, la pandemia ha castigado muchísimo al sector. Sé que ahora se está preparando el Estatuto del Artista, la Ley del Artista, que al parecer se va a aprobar, o al menos va a salir antes de que se agote la legislatura. Tampoco pongo yo la mano en el fuego por eso. No lo hagas. ¿No? Pero la situación es muy complicada. Hay unos niveles de intermitencia y de temporalidad muy altos que hace que el actor y la actriz esté prácticamente desamparado, ¿no? A la hora de recibir recursos, ayuda. Es decir, tenemos que repensar un poco el sector, ya no solamente desde la organización, sino incluso yo también te diría desde la propia creación, ¿no? Estamos ya llevamos un tiempo instalados en unas prisas, en una necesidad de estar permanentemente en la vitrina, en el escaparate, que nos lleva a producir de manera compulsiva. Y yo no sé si ese es el camino. Pues Raúl, muchísimas gracias por el ratito de charla y por venir a presentar esa obra que vamos a ver el viernes y el sábado en Vientos del Sur, a las 9 de la noche, tanto el viernes como el sábado, pues ya lo saben, tienen una cita con Los Brazos contra el Cielo en Viento Sur. Así que Raúl, muchísimas gracias. Un placer estar aquí. Bueno, y nosotros nos marchamos, nos tenemos que despedir ya en el día de hoy. Mañana tendrán más cositas aquí en Sevilla TV. Que pasen una feliz tarde. Hasta luego.
Adiós.